Les damos la Buenas bienvenida tardes. en nombre del Centro PEN Argentina y de Lectura Mundi por parte de la Universidad de San Martín, a el primer encuentro del año del ciclo de diálogos. Hoy nos acompañarán Carles Torner y Carlos Escliar, dialogando sobre la libertad y la responsabilidad de la palabra frente a los discursos de odio. Pero primero cedemos la palabra al presidente del Centro PEN Argentina, el señor Gabriel Seisdedos. Gabriel, adelante. Desmuteate, por favor, Gabriel. Desmuteate, por favor. Ahí, gracias. Sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, es la primera charla esta de un ciclo que iniciamos con el Centro PEN, es el Centro PEN dentro de el ciclo de Lectura Mundi. Y este año vamos a contar con 9 charlas, una charla mensual, y la idea es tener siempre invitados extranjeros. Así que, bueno, le quiero dar la bienvenida y un especial agradecimiento a Carles Torner, que tenemos que tener en cuenta que son las 11 de la noche en Barcelona, así que te agradezco especialmente tu compromiso con el tema. Y bueno, y a Carlos Escliar, nuestro... Gabriel, te has muteado de nuevo. Ahí. Sí. Bueno, decía que le agradecía especialmente a Carlos y a Carles que inicien este ciclo y bueno, y que hacia el final seguramente vos, Gustavo, vas a hablar del próximo encuentro. Así que bienvenidos. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Carles Torner es un poeta, novelista y ensayista catalán, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8. Su ensayo Shoah, una pedagogía de la memoria, sobre la película de Claude Lanzmann, se tradujo como Shoah, acabar con la mirada. Junto al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, escribió el entramado biográfico de entrevistas titulado ¿Cómo me convirtieron los indígenas? Ha publicado 6 libros de poesía, entre ellos Vivir después, Premio de la Crítica, La novia de Europa y 27 Navidades y un rey. Su poesía se ha traducido al castellano en diversas antologías. En narrativa ha publicado la novela La extranjera y relatos en forma de cartas a mujeres de distintos países, El Arca de Babel. Fue presidente del Comité de Traducciones y de Derechos Lingüísticos del PEN Internacional entre 1996 y 2004, años durante los cuales fue el promotor de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Ha sido director ejecutivo de PEN Internacional de 2014 a 2020. Actualmente es director del centenario de la organización. Carlos Escliar es escritor e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET, e investigador del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Ha escrito ensayos educativos y filosóficos, entre ellos Y si el otro no estuviera ahí, Derrida y educación, Lo dicho, lo escrito y lo ignorado, Experiencia con la palabra, La escritura de la pronunciación a la travesía. Ha publicado los libros de poemas, Primera conjunción y los después, Vos apenas. Publicó también los libros de microrrelatos, No tienen prisa las palabras y Hablar con desconocidos. Condujo entre 2005 y 2011 junto a Diego Escliar el programa de radio Preferiría no hacerlo. Es vicepresidente del Centro PEN Argentina.
Con ustedes los invitados. Damos la palabra primero a Carles. Muchas gracias Gustavo. Y de entrada quiero agradecer a todos ustedes que nos encontremos hoy para esta conversación sobre este tema tan importante. Y muy especialmente quiero agradecer a PEN Argentina que me haya invitado a hablar con Carlos Esquíar y con todos ustedes hoy sobre el discurso del odio y lo que significa para nosotros. En PEN somos una organización de escritores, estamos en el mundo entero, estamos en más de 100 países y compartimos el reto de lo que llamamos la responsabilidad de la palabra. Y celebramos este año, en el 2021, en plena pandemia, estamos celebrando los 100 años de nuestro trabajo conjunto. Y simplemente para decirles que con Gustavo Bedrosian, con Gabriel Seisdedos y con Carlos Esquíar formamos parte de esta fraternidad, de esta red internacional de escritores que nos apoyamos unos a otros en esa búsqueda de la responsabilidad, pero también nos apoyamos cuando uno de nosotros está en dificultad. Y de manera habitual tenemos mucha atención a nuestros colegas que están encarcelados en países difíciles como Turquía, como Rusia, como China, como en este momento Venezuela, Nicaragua y otros países. O sea que realmente es un placer compartir en este contexto de complicidad y de fraternidad este tema. Es un tema que nos preocupa mucho. Nos preocupa tanto el discurso del odio que hemos decidido que después de este año de la pandemia, después de las celebraciones de nuestro centenario, el año próximo haremos un gran congreso en Suecia sobre el discurso del odio y de qué manera tenemos que enfrentarlo. Pero antes de hablar del discurso del odio, lo que yo quisiera hacer es simplemente sorprenderme de que estemos hablando de ello. No debería ser normal que el odio ocupara tanto espacio en nuestras vidas. Por lo tanto, de entrada creo que tenemos que manifestar nuestra sorpresa. Sorpresa que nos ayuda a empezar diciendo: no quiero que odiar sea normal. Esa frase tan sencilla, no quiero que odiar sea normal, o no quiero que el placer de odiar se normalice, es una frase con la que tenemos que empezar. Porque de esa sorpresa también nace la sorpresa de que ya hemos estado en el territorio del odio. Yo mismo nací durante el franquismo, en la España de Franco, donde el odio de aquel régimen fascista lo ocupaba todo y está inscrito en la memoria de mi familia y en la mía desde niño. Y como europeo sé lo que ha significado la destrucción de los judíos europeos por parte del régimen nazi. Y que esa destrucción forma parte de nuestro presente, no es una cosa del pasado, está hoy presente en la historia de Europa y se puede ver cómo se manifiesta en muchos espacios. Y cuando tenía unos 30 años, fui testimonio de lo que se llamó la limpieza étnica de los bosnios musulmanes durante la guerra de Bosnia. Y leí día a día las noticias del genocidio de los Tutsis en Ruanda en los años 90. O recientemente, como organización, nosotros hemos estado muy preocupados por los ataques a la comunidad de los rohingyas en Myanmar, en Birmania, que ahora con el golpe de Estado aún nos hace temer una situación peor. Y hoy mismo sabemos que hay 2 millones de personas de lengua y cultura uigur, de religión musulmana, encerrados en campos de concentración en Xinjiang. La China intenta destruir la diversidad cultural del país, lo está haciendo en el Tíbet, lo está haciendo en el Xinjiang. Por tanto, estas estructuras de odio forman parte de la memoria colectiva, forman parte del presente y creo que nos piden que nos sorprendamos. ¿Cómo es posible que aún sigamos aquí? Quizá porque sin duda no odiar es un camino espiritual. No odiar es lo que han conseguido los grandes maestros. Uno de ellos, por ejemplo, Nelson Mandela,
dijo claramente, y después de los años de prisión y de sufrimiento que él vivió, dijo que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o por su religión. La gente aprende a odiar. Y si se aprende a odiar, también se puede aprender a amar, se puede enseñar a amar. Y decía Mandela, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Yo he conocido algunos de esos maestros espirituales de conseguir no odiar. Ma Tida, por ejemplo, una escritora de Birmania, de Myanmar precisamente, que estuvo encarcelada durante los peores años de la dictadura militar, estuvo 6 años en la cárcel y en aquellos años le escribíamos cartas a la cárcel y ella iba compartiendo con la gente con quien correspondíamos. Esto era en los años 90, del 93 al 99. Ella iba compartiendo cómo en la cárcel estaba descubriendo la espiritualidad budista, el vipassana, la meditación de los budistas, y cómo precisamente fue la meditación y el descubrimiento de sus propias raíces de cultura budista lo que le permitió superar la dureza de la cárcel. Les hablo de Ma Tida, que es mi compañera, es nuestra compañera en PEN Internacional, está en todos los encuentros, está en todos los congresos, porque ella preside el Centro PEN de Myanmar. Les hablo de ella porque precisamente hace 2 días he podido hablar con ella, estaba en Praga, ha tenido que marchar del país. Ustedes saben que ha habido un golpe de Estado en Myanmar terrible, hemos visto cómo el ejército disparaba a los ciudadanos en las calles cuando se manifestaban y la hemos sacado del país. Entre todos hemos conseguido que Ma Tida saliera de Myanmar para preservarla con la esperanza de que pueda volver pronto a su país. Pero la verdad es que aunque existen esos virtuosos del perdón y de conseguir no odiar, como Nelson Mandela o como mi compañera Ma Tida, para el común de los mortales, para quienes no somos los virtuosos de la espiritualidad, es bueno que nos organicemos, es bueno que sepamos estar juntos para no odiar, para resistir al odio. Porque en un mundo en el que se ha normalizado el odio hasta tal punto, hace falta que nos apoyemos los unos a otros. Y un acto como el de hoy, simplemente hablar de ello, ayuda a que entre todos podamos resistir mejor y que sepamos qué es lo que combatimos. Yo quisiera recomendarles hoy un par de libros. El primero es este, Contra el odio, de Caroline Emke. Caroline Emke es una reportera y filósofa alemana que ha trabajado mucho en América Central, ha estado en situaciones muy difíciles en Honduras, en Nicaragua, informando sobre violaciones de derechos humanos y analizando las razones de por qué se cometían esos crímenes. Pero aquí Caroline Emke lo que ha hecho es analizar su propio país, analizar Alemania y preguntarse cómo puede ser que en Alemania vuelva a resurgir el odio con tanta fuerza. ¿Por qué ese odio ahora concentrado en los inmigrantes y sobre todo en los inmigrantes musulmanes se está expandiendo? Y les voy a leer el principio del libro de Carol Emke porque realmente narra esta sorpresa ante el odio y las preguntas que nos plantea. Dice Caroline Emke: a veces me pregunto si debería envidiarlos. A veces me pregunto cómo son capaces de algo así, de sentir ese odio. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Porque quienes odian deben sentir esa seguridad. De lo contrario, no hablarían así, no harían tanto daño, no matarían de esa manera. De lo contrario, no podrían humillar, despreciar ni atacar a otros de ese modo. Tienen que estar seguros. No albergar la más mínima duda. Si se duda del odio, no es posible odiar. Si dudaran, no podrían estar tan furiosos. Odiar requiere de una certeza absoluta. El más mínimo, tal vez, sería molesto. Cualquier puede ser,
socavaría el odio y consumiría una energía que lo que pretende es precisamente ser canalizada. El odio es siempre difuso. Con exactitud no se odia bien. La precisión traería consigo la sutileza, la mirada o la escucha atentas. La precisión traería consigo esa diferenciación que reconoce en cada persona un ser humano, con todas sus características e inclinaciones diversas y contradictorias. Sin embargo, una vez limados los bordes y convertidos los individuos como tales en algo irreconocible, solo quedan unos colectivos desdibujados como receptores del odio. Y entonces se difama, se desprecia, se grita y se alborota a discreción contra los judíos, las mujeres, los infieles, los negros, las lesbianas, los refugiados, los musulmanes, pero también contra los Estados Unidos, los políticos, los países occidentales, los policías, los medios de comunicación, los intelectuales. El odio se fabrica siempre su propio objeto y lo hace a medida. Y Caroline Emke se dedica a partir de ese momento a desconstruir la manera como en Alemania se han ido creando las categorías del extranjero, del musulmán, del oscuro, de las personas aparentemente no integrables en esa imagen retrógrada de la identidad alemana y de qué manera podríamos combatirlo. Y el otro libro que les quisiera mostrar se publicó hace justo un año por un teólogo, y me interesó porque precisamente es un teólogo que se dedica a este tema y ha analizado la internacional del odio. Es un teólogo español, Juan José Tamayo, y se pregunta cómo se construye el odio, cómo se deconstruye, pero lo hace siguiendo país por país cómo se ha creado una teología del odio, cosa que es realmente espeluznante. Lo llama él el Cristo neofascismo, que empieza, según su análisis, en Brasil, se extiende rápidamente a Estados Unidos. Me ha recordado mucho lo que hicieron los teólogos sudafricanos con Desmond Tutu, con el premio Nobel, el arzobispo Desmond Tutu, que presidió una comisión de teólogos que desmanteló, desconstruyó el discurso del odio del régimen del apartheid, que se basaba en la teología de algunas de las confesiones protestantes de Sudáfrica, que defendían la diferencia de razas y el trato del régimen del apartheid. Y aquí Juan José Tamayo se dedica a partir del Brasil, de Estados Unidos, pero también en Europa, con casos flagrantes como Hungría. Hungría en este momento tiene una política de odio contra los inmigrantes basada en una imagen loca de la Europa blanca y cristiana atacada por el Islam. En Polonia también se está extendiendo esta ideología, en la Italia de Matteo Salvini, en la España de un partido como Vox. Es una mezcla de fanatismo religioso y de neofascismo, y realmente ha creado una red internacional. Y existen otros análisis de esa red internacional de odio, de conspiraciones o de las llamadas conspiranoias, porque de hecho es una mezcla de conspiración y paranoia sobre el cambio climático, contra el comunismo, contra el feminismo, contra el colectivo LGTBI o contra Europa. El Brexit ha sido un triunfo del odio, el triunfo de una ideología de odio que ganó las elecciones, el referéndum en Gran Bretaña. Estos métodos del fanatismo se dispersan en red, se dispersan por la red y designan la víctima, la definen solo a través de uno de sus rasgos, polarizan las opiniones, manipulan la información a través de las fake news, atacan de manera incesante, cambian la agenda de los medios hasta que se imponen temas de inmigración con valores racistas, con discurso contra las mujeres, homofóbicos. Y esta multiplicación de los discursos del odio ha creado un verdadero panorama desolador. Recuerdo que me sorprendió mucho cuando hará 3 años, 4 ya, en 2017,
el New York Times creó una sección que se llamaba La Semana del Odio, This Week in Hate. Y cada semana el New York Times, a través de su consejo editorial, hacía el seguimiento de los crímenes de odio y las formas de abuso en todo el país después de la elección de Donald Trump. Y eso se ha creado y se ha extendido a través de las redes sociales. Y nos encontramos con esa omnipresencia del discurso del odio y la lucha que se establece entre ese discurso y la libertad de expresión. Porque eso es lo que sentimos nosotros como escritores, como periodistas, y lo hemos visto en distintas encuestas que hemos hecho a nuestros compañeros. El discurso del odio lo primero que provoca es autocensura. Hay que combatir el discurso del odio porque si no, la expresión no puede ser libre. El escritor, el periodista, que sabe que va a desencadenar esas oleadas de odio, tiende a la autocensura y a menudo se autocensura. Porque la situación es realmente endiablada. Porque por una parte al periodista se le exige que esté presente en las redes sociales. Ningún periodista hoy en día puede permitirse borrarse de las redes sociales. Incluso cuando se contrata a los periodistas se comprueba cuántos seguidores tienen en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y eso precisamente es abrir las puertas a campañas de agresión permanentes, a ataques indignantes, en el cual son especialmente víctimas, objetivo, las mujeres periodistas. El Centro PEN de Estados Unidos acaba de publicar un informe que se titula No Excuse for Abuse. Y les invito, si ustedes escriben en el Google No Excuse for Abuse, les saldrá inmediatamente ese informe que se ha publicado precisamente porque hay que estar juntos. Y lo que queremos como organización es que las personas que son víctimas de esos ataques no se sientan solas, que sepan dónde buscar ayuda, que sepan que hay una comunidad de los que son atacados y de los que queremos apoyarles, que les permite resistir frente a tales presiones. Y lo sorprendente del informe que encontrarán es que verán que las recomendaciones que nuestra organización normalmente dirige a gobiernos, cuando hay problemas de libertad de expresión nos dirigimos a las autoridades gubernamentales, las predicciones de ese informe se dirigen no a gobiernos, sino a entidades privadas, a Facebook, a Instagram, a Twitter, con recomendaciones específicas, pidiéndoles, por ejemplo, formas de supervisión. Se propone a Facebook por qué no consigue que los periodistas que reciben amenazas de muerte o las mujeres periodistas que reciben amenazas de violación no tengan ni que leerlas, que de manera automática, como se hace con el spam, haya una forma de control de ese tipo de mensajes que sea eficaz. Y otro nivel del discurso del odio es lo que se llama el discurso peligroso. Porque ustedes van a ver que muy rápidamente el discurso del odio se mezcla con problemas de libertad de expresión, porque se utiliza para pedir que las autoridades limiten la libertad de expresión de las personas que promueven ese discurso. Y por lo tanto nosotros hemos hecho esa distinción, que es una distinción de una catedrática, de Susan Benesch, entre discurso del odio y discurso peligroso. Hay formas de discurso en las cuales la palabra está directamente conectada con la violencia. Y más allá del discurso del odio hay este discurso peligroso y ahí sí que nosotros pedimos que las autoridades limiten el discurso peligroso. Porque no es lo mismo un discurso general de odio que el discurso que directamente está conectado con la violencia. Existen casos muy claros en los cuales la palabra llama a la violencia y consigue que la violencia sea efectiva frente a los colectivos que son el objetivo de esos discursos. Por lo tanto, cuando está claro que hay una presencia real de peligro, cuando no hay puntos de vista alternativos, cuando la persona que hace ese comentario potencialmente, políticamente, puede llevar a cabo las acciones que está amenazando y cuando utiliza ese tipo de lenguaje que hace que la multitud se sienta
vulnerada y con ganas de venganza, ahí creemos que las autoridades tienen que limitar el discurso. Ha habido casos muy recientes, el caso que comentábamos del genocidio en Ruanda, que fue organizado realmente a través de las radios y de la prensa, o recientemente lo que ha ocurrido en Myanmar con el genocidio de los rohingyas, que fue promovido de manera muy organizada a través de los medios de comunicación, con una visión fascista del budismo y del budismo que quiere expulsar al Islam del territorio de Myanmar, con un budismo completamente distinto de ese budismo que ayudó a mi compañera Matida a superar la cárcel en Myanmar. Se ha llevado a cabo ese ataque indiscriminado con decenas de miles de muertos de la comunidad de los rohingyas. Esto es una presentación muy general que les estoy haciendo del discurso del odio y del contexto de odio, pero quisiera acabar haciendo un elogio de la imaginación. Y un elogio de la imaginación porque es una de las maneras en que podemos desaprender a odiar. La imaginación forma parte de la resistencia íntima al odio. Para hablar como habla un amigo mío, el filósofo Josep María Esquirol, una resistencia íntima que ha de ser capaz de detectar el odio y de resistirle. Y de resistirle de manera muy concreta, resistirle sabiendo que no se pueden legitimar los discursos y las prácticas del odio con el silencio, que no se debe considerar el odio como algo natural e inevitable, que no se puede normalizar el odio por muy dramáticas que sean las situaciones que pretenden justificarlo. Y Caroline Emke defiende la importancia de saber imaginar para resistir al odio. Dice Caroline Emke: la capacidad del ser humano de infligir daño a los demás es tan grande porque nuestra capacidad de crearnos una imagen adecuada de ellos es muy pequeña. Con una capacidad de imaginación tan limitada, desaparece también la posibilidad de empatizar con la persona que tengo enfrente. Quien ya no es capaz de imaginar hasta qué punto cada musulmana o cada migrante es especial, en qué medida cada persona es capaz de imaginar cuánto se asemejan todos ellos en lo que respecta a la búsqueda fundamental de la felicidad y de la dignidad, tampoco reconocerá su vulnerabilidad como seres humanos, sino que solo verá una imagen prefabricada. Y de esa imagen, de ese relato, nacen los motivos para justificar la agresión a los musulmanes, o a los judíos, a las feministas, a los intelectuales o a los gitanos. Y esa importancia de imaginar es la imaginación que nosotros ponemos con la literatura. Hay que defender la literatura como un espacio de imaginar, no porque sirva para nada directamente la literatura, sino porque abre un espacio que es el de la imaginación. Y nosotros como organización, y quisiera acabar en esta nota positiva, nosotros como organización lo que hacemos es acoger a escritores en el exilio y ponerlos como ejemplo. En 74 ciudades cogemos escritores que han tenido que marchar de situaciones de violencia y hacemos que puedan ser acogidos, que puedan ser traducidos, que puedan hablar en las escuelas, en las bibliotecas, y de esta manera tenemos entre nosotros testimonios de la violencia que han tenido que marchar por culpa del odio, pero que en los países donde son bienvenidos son ejemplo de esa imaginación, de conocimiento de la alteridad, de saber qué vidas concretas se esconden detrás de las caras de los refugiados, de los exiliados, de las personas que se ven obligadas a migrar. Y por ahora pasaría la palabra a Carlos Isquiar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carles. Carlos, es tuya la palabra. Muchas gracias, Carles. Muchas gracias, Gustavo, Gabriel. Me honra, me conmueve poder estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones que desde ya anticipo torpes,
escasas, insuficientes, que no quieren complementar el discurso fantástico de Carles y esa salida por la imaginación, sino que van a intentar hacer un sobrevuelo por la historia del odio hasta encontrar en nuestros días una segunda salida, una segunda solución, una enfermedad y su remedio, el farmacón que tanto estamos buscando contra el odio y los discursos de odio. Se me ocurre empezar con un poema de Jorge Luis Borges. Soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador, que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo o el cuerpo, lo mismo da, del hermano. Soy, tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural, arduo y distinto del tiempo, que es uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra, soy eco, olvido, nada. De hecho, el odio parece ser la nada, una materia inerte, el olvido, el desprecio por ser quien se es o se puede ser o se quiere ser. Como si el odio nos dejara inertes, olvidados, despreciados, como si fuéramos ningunos, nadie. Fue el filósofo Empédocles quien se dio cuenta de que no alcanza la materia inerte para explicar lo que sucede a nuestro alrededor y que es necesario algo diferente. Y por primera vez en la historia de la filosofía, pero también de la física, surge la idea de las fuerzas. Él pensó en un conjunto inédito de fuerzas, fuerzas de atracción y de repulsión, donde los elementos interactúan unos con otros, se unen y se separan. Estas fuerzas eran, y quizás todavía sean, el amor y en sus propios términos la discordia. Sabemos que el filósofo Empédocles era un poeta enamorado de los versos y que le resultaba inevitable utilizar metáforas. Decía que el amor es una fuerza de atracción que hace que lo inerte se una entre sí y forme las estructuras complejas que podemos ver y habitar en nuestro mundo. El odio, que proviene de un prefijo griego muy curioso, es en cambio la fuerza de repulsión que hace que los elementos se separen, se alejen unos de otros, rompiendo como consecuencia a los cuerpos y a los objetos que conforman. Pero ¿qué fuerza es esta, la del odio? Déjenme dar una respuesta en la literatura a partir de una crónica que nuestro bien amado Stefan Zweig realizó al comentar el Ulises de James Joyce. Dice Zweig, en alguna parte dentro de Joyce se oculta un odio que procede de la juventud, una emoción primaria propia de quien siente su alma herida. Dublín, su ciudad natal, debe haberle hecho muchísimo daño. Odia a sus habitantes, odia a los sacerdotes, odia a los profesores, lo odia a todo. Y por eso lo que escribe es una venganza contra Dublín. Entre sus 1500 páginas no habrá siquiera 10 que reflejen la cordialidad, la generosidad, la bondad, la amabilidad. El autor tiene que desahogarse y por ello no recurre ni a los gritos, ni a las burlas, ni a las muecas, sino que saca a la luz todo ese resentimiento que le corroe las entrañas, lo vomita con violencia, con un furor estremecedor. La historia de las ideas y de las artes es también la contraposición entre el amor y el odio,
considerando al odio como un sentimiento inferior, débil, fugaz, esporádico, y al amor como un sentimiento superior, férreo, fuerte, permanente. Pero literatura y filosofía provienen, y lo sabemos, de una larga herencia mitológica sobre el odio. Por ejemplo, las distintas configuraciones míticas del odio hacia la mujer en la discursividad del Occidente. Helena, belleza que trae incertidumbres y guerras entre hombres. Pandora, estatua de arcilla transformada en ser vivo por conspiración de Zeus contra Prometeo. Mujer inventada que reúne en sí las penas y los placeres, el bello mal para los griegos, pero también Antígona, o la fuerza de la mujer que no lucha para conquistar el poder, sino por imponer límites infranqueables a una voluntad de omnipotencia. O bien Diótima, que sostuvo, como ustedes recordarán, la temeraria idea de que el amor no es Dios, sino que es un camino privilegiado hacia la divinidad. En fin, ese odio a la mujer camufla la angustia y la decepción por el odio a sí mismo para no aceptar el reflejo en el espejo, ese espejo que al fin acaba rompiéndose. Podríamos pensar que el odio no es el anverso del amor, sino el hermano de la crueldad, porque no habría que olvidar aquella historia escrita por Séneca sobre el abandono de Medea, quien una vez traicionada envenena a la esposa que Jasón, su ex hombre ha preferido, hace arder el palacio real y le quita la vida a sus propios hijos, no sin antes saborear el cruel placer de ejecutarlos ante las vanas súplicas de su padre. Ya no será privada de sus hijos, se inflige violencia a sí misma como una fórmula de justicia. De al infierno haciéndose, se elige radical, no fortuito, no relativo. Tampoco se podría pasar por alto la cólera de Ajax, aquella historia escrita por Homero, ni tampoco se puede olvidar la historia de Horacio, el héroe romano. El furor que desborda en el calor del combate hace olvidar al combatiente todas las leyes humanas y divinas. Nadie puede detener. Se ha emborrachado de inhumanidad. Esa embriaguez de la inhumanidad puede verse con más claridad si comenzásemos a desmenuzar aquello que podría entenderse como los tres tiempos del odio. El tiempo de conducir el odio hasta convertirlo en una forma de crueldad absoluta. El tiempo del furor, cuando el vacío se proyecta sobre los demás a modo de desgracia, cuando se vierten sobre los demás las infamias y el odio triunfa sobre el amor, pues no requiere de vínculo alguno, es autónomo, se ha desprendido de todo lazo con el otro para radicalizar el dolor. Y finalmente el tiempo de la devastación, el crimen, cuya maldad insuperable difícilmente pueda ser juzgada por tribunales humanos, esa versión antigua del discurso del odio es empleada Perdón, Carlos, para decisiones antijurales. perdón, Carlos, por momentos se entrecorta. Si por un momento pudieras desactivar el video y te quedaras solo con el audio, porque se entrecorta. O paso a datos para que se me escuche mejor, quizás. No, probemos con eliminar video y solamente audio. Hagamos la prueba a ver qué pasa. Gracias. ¿Cómo está ahora, Gustavo? Por favor, dime. Bueno, comienza a hablar y te ¿Se diré. escucha bien? Sí, se escucha bien.
Bueno, estaba diciendo que la expresión discurso del odio se emplea para definir acciones antijurídicas o por lo menos acciones inmorales de la más diferente naturaleza. Bajo este concepto se han identificado la quema de cruces, la negación del holocausto del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial y la promoción del exterminio del pueblo Tutsi, que daría lugar al genocidio ocurrido en Ruanda en 1994. Hechos que, si bien son todos censurables, guardan pocas características en común más allá de sus motivos abyectos o más exactamente por el odio hacia una determinada colectividad. Fue Jeremy Waldron, un filósofo y jurista, quien identificó en su libro Contra el gobierno de los jueces las 4 formas que adopta el discurso difamatorio contra una colectividad que a su vez lesiona la dignidad de sus miembros y por lo tanto debería estar penado por la ley. Primero, la imputación de forma generalizada a los miembros de un grupo de la comisión de hechos ilícitos, como cuando se indica que todas las personas de color incurren en hurtos o en violaciones. Segundo, mediante caracterizaciones que denigran de los miembros de una comunidad, como señalar que los judíos son avaros o maliciosos. Tercero, a través de referencias a animales o cosas, de modo que se prive a los miembros de la colectividad atacada de su condición de seres humanos. Y por último, mediante prohibiciones en atención a los rasgos definidores del grupo, como prohibir la entrada a sitios públicos. En todo caso, resulta necesario aclarar que lo que debe ser objeto de protección por las leyes que prohíben el discurso del odio es la dignidad de los miembros de las colectividades difamadas y no tan solo su sensibilidad. En efecto, lo que se censura mayormente en el discurso del odio es que agravia un estatuto social de los miembros que las colectividades difamadas, de modo tal que solo aquellas publicaciones, manifestaciones y discursos públicos pueden o podrían catalogarse como ilícitas. En sus propias palabras, proteger a las personas de ser ofendidas equivale a protegerlas de cierta clase de efectos en sus sentimientos. Y esto es distinto de proteger su dignidad y asegurar su trato decente en la sociedad. Fue André Glucksmann, en su libro El discurso del odio, quien subrayó la existencia del odio tanto en forma microscópica de los individuos como en el corazón de colectividades gigantescas. Y fue este autor quien devolvió al discurso lo que de él se pretendía olvidado, o bien lo que de él se quería excluido. El odio, la pasión por agredir y aniquilar, que no se tramita ni se resuelve por la magia de las palabras. Como todos sabemos, el discurso del odio ha adquirido protagonismo y su prevención y sanción ocupa un lugar destacado en las agendas del Estado. A nadie se le puede ocultar la proliferación de las ideologías radicales favorecidas por el desarrollo tecnológico que facilita su difusión a través de comunidades virtuales, a la vez que dificulta su castigo. Ahora bien, este no es un tema fácil, porque como ya he dicho, afecta el ejercicio de libertades democráticas que disfrutan de una posición preferente en los ordenamientos jurídicos que les confiere un alto nivel de protección, lo que nos sitúa ante el dilema entre la libertad de expresión o la lucha contra el lenguaje del odio. Fue Gustavo Kaufmann, en un libro fantástico llamado Odium Dicta, donde demuestra que Internet no es una pantalla que brilla y en la cual leer información, escuchar música, ver videos, conversar con otras personas. Internet no es una hoja de papel transformada en fotones, ni un televisor con teclado, ni un telégrafo instantáneo donde intercambiar mensajes rápidos. No es una mezcla de aparatos electrónicos para el hogar.
Internet se ha convertido inadvertidamente en un lugar, un espacio de vida colectivo a nivel mundial. Es el sitio del planeta más visitado, casi diariamente, por un porcentaje importante de la humanidad. Allí la gente lee, compra, vende, aprende, enseña, busca amistad, busca amor, procura diseminar sus ideas y escucha e incorpora ideas de otros. Cuenta su vida, participa en política, en conspiraciones o en obras conjuntas para el bien común. Entra en contacto con otros, colecta y moviliza para caridad o ayuda, utiliza o resguarda su dinero y encuentra respuestas a casi todas sus preguntas. La caja negra de Internet se introduce en la vida de las personas y a su vez las personas se introducen en la caja negra. Y esa interacción continua genera que las personas culminen definiendo parte de su existencia en relación a ella. Internet es tan importante, tan esencial para tantos que pasan a vivir segmentos crecientes de sus vidas reales, interactuando con los otros por medios electrónicos en lugar de como era en la pre-Internet, mediante la proximidad física, hasta tal punto que están dispuestos a sacrificar sus libertades personales en aras de vivir vidas que resultarán libres de otro modo. El fenómeno de esta disposición 24/7 es a renunciar a derechos individuales en aras de disfrutar de la tecnología y del progreso. Internet no produce sino un salto gigantesco en facilitar y permitir tantas cosas a sus usuarios que consecuentemente ellos podrían renunciar a sus libertades por semejante privilegio, incluso a costa de pagar el precio de otorgar sus informaciones personales y de dejar cartografiar su idiosincrasia y sus intereses. Este cambio de paradigma tiene consecuencias fundamentales para nuestra comprensión sobre los discursos del odio en esa sociedad de Internet. Si leemos un libro, tenemos una conversación privada cuyo contenido son discursos de odio. Los efectos pueden ser desagradables y eventualmente penados por la ley, pero son limitados y la sociedad no parece destruirse por ello. Una defensa irrestricta de esa libertad de expresión nunca podría poner en situación el desmoronamiento del Estado de Derecho y las libertades fundamentales que de él dependen. Pero si quisiéramos entender cómo Internet cambia totalmente la naturaleza del fenómeno, tenemos que recordar que desde Paracelso sabemos que es la dosis la que hace el veneno. Es la capacidad de multiplicación ilimitada de cualquier mensaje, cualquiera sea su intención, la que es potencialmente generadora de ruido y agresión permanente e insoportable para las víctimas de esos ataques. Esos ataques y esos ruidos pueden transformar Internet en un espacio, como de hecho está ocurriendo, invivible para mucha gente. No es necesario ser hipersensible para resultar ofendido, por ejemplo, por un videojuego llamado Simulador de Campos de Concentración, en el cual los jugadores se entretienen asumiendo el rol de director del campo, responsable de tareas tales como manejar los hornos, recoger el oro de los cadáveres. Ni hay que ser autoritario para dudar si el objetivo último de la libertad de expresión en la era digital consiste en poder programar y difundir abiertamente semejante actividad lúdica. Si una parte de la vida no transcurre más dentro de las fronteras geográficas de ese Estado de Derecho, sino dentro de las fronteras virtuales, de un universo sin ley, donde los débiles son impunemente agredidos, resulta tan imprescindible. Cuando víctimas y victimarios del odio se levantaban de sus sillas, cierran sus ordenadores y vuelven al mundo real, ¿no han sido ya afectados por esa experiencia
Una forma de entender el discurso del odio es entenderlo en relación al fenómeno de la humillación, como la pérdida del control de nuestras propias vidas. La humillación es la que nos quita lo que nos caracteriza como seres humanos, es decir, nuestra capacidad de decidir todos y cada uno de los momentos de nuestra existencia. Cabe preguntarse hasta qué punto los discursos del odio son coherentes con el mundo, con este mundo, o son aberraciones. Es decir, en qué medida forman parte o no de una estructura divisionista, violenta, autodestructiva, utilitarista y mercantil del mundo. Y por lo tanto, esos discursos son serviles, o si bien proceden de lugares distintos, están alejados, son esporádicos. Porque hay un odio anónimo, escondido y voluntario, solo útil para producir daño, pero no para conversar ni para crear comunidad. Porque hay un odio como perspectiva, como punto de vista no ideológico, o que explícitamente reniega de las ideologías como virtud, sino como una reacción de totalidad hacia la frustración, pero no para conversar ni para crear comunidad. Porque hay un odio organizado, consciente de sí mismo, preparado, elaborado, sofisticado, cuyo interés no es solo el del agrietamiento de una sociedad, o por eso mismo, el de sostener y defender intereses privados por sobre el bien común, pero no para conversar ni para crear comunidad. Porque se ha establecido que la información es esencial para las exigencias adaptativas de un mundo que antepone la noticia como novedad, pero que enseguida desaparece, se vuelve fugaz y que ha convertido tanto la información como la opinión en brutal mercancía, pero no en conversación ni en comunidad. La influencia de los discursos de odio sobre la actualidad es absoluta, lo que no quiere decir que los pueblos, que la gente sea completamente dócil, ni que tampoco se pueda plantear la idea de libertad como contrapartida. Argumentos de oportunidad y de conveniencia que coinciden ya no con la experiencia general, sino con el desenlace de un debate abismal. Llegamos pues al final de este torpe recorrido. Llegamos a la enfermedad de la época y al único remedio, además de la imaginación, que yo conocía hasta hoy. O fuera de los estamentos legales, y para que no vivamos solamente en sociedades protojurídicas, sino también en sociedades políticas y poéticas. Y el remedio y la enfermedad son la pérdida de la conversación y su posible reparación. Recordarán ustedes que fue Sócrates quien en conversaciones con sofistas insiste en creer que la conversación es la búsqueda cooperativa de la verdad. Si es que de verdad hay un compromiso para decir lo que se piensa. Hoy esto parece ser un imperativo de sinceridad que no necesariamente nos lleva a la verdad. Sócrates quizá exige otra cosa, no tanto decir lo que se piensa, sino pensar en lo que se dice. Es decir, entenderlo, entenderse. Y claro que no siempre se entiende todo lo que se dice. Por eso su advertencia a Gorgias, el maestro de la retórica, en que si se dice una cosa y a la vez la contraria, no se puede pensar en lo que se está diciendo y sobre todo no se puede conversar. La esencia de una conversación, la búsqueda cooperativa, consiste en que la máxima autoridad siempre es el otro, porque es el otro quien asiente, disiente, matiza, pregunta, y es allí donde no se puede echar mano a los argumentos de autoridad de uno mismo o a los discursos del odio. La única vergüenza o lo único vergonzoso de una conversación, si acaso lo hubiera, sería insistir en lo insostenible, en decir una cosa y su contrario, simplemente para ganar la batalla de la razón. Esto es lo que Sócrates llama conversación,
y por eso se enoja con los demagogos cuando se destruye el pacto por no poder cumplir con esa transparencia. Sócrates creía que era posible una conversación sin ánimo de rivalizar, sin ridicularizar al otro, sin permanecer unos por encima de los otros. Cree y sigue creyendo en la conversación como una forma ritualizada de cooperación y no de combate, no de deshonra o de derrota o de triunfo por cobardía ante la verdad. Pero no es solo la libertad de expresión, sino sobre todo esta noble franqueza, la posibilidad de hablar en confianza, como ocurre, por ejemplo, entre maestros y discípulos o entre amantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hablaste de conversación hacia el final. Este ciclo se trata de diálogos, así que queda abierto un diálogo entre Carles y Carlos, Carlos y Carles. Y por supuesto, invitamos también al público a dejar sus preguntas en el chat para ir leyéndolas de a una y formulándoselas a los invitados de este diálogo. No sé cómo quieren seguir Carles y Carlos. El chat. Bueno. Acá preguntan... Bueno, arrancaría yo entonces con una pregunta para ambos. ¿Por dónde creen que sería más urgente comenzar un proceso de transformación? ¿El ámbito educativo, el ámbito legislativo? ¿Por dónde creen que podemos agarrar este toro mejor? ¿Dónde tiene las astas este toro? A mí me ha gustado mucho el llamado final de Carlos a la conversación, porque creo que estamos en ese momento, en el momento en que es muy importante lo que estamos haciendo hoy, que conversemos sobre este tema, que distingamos, que lleguemos a matices importantes, porque el discurso del odio plantea como una doble amenaza. Por una parte, la amenaza de la autocensura. Sin duda, la persona que se siente víctima, que se siente objetivo del discurso del odio, tiende a la autocensura. Y la autocensura es un hecho real. Nosotros hemos hecho encuestas. Por ejemplo, el Centro Penn de Estados Unidos tiene 7.000 miembros. Y en encuestas internas reconocen que dejan de escribir según qué, que dejan de contestar en las redes sociales, y vigilan mucho lo que dicen en cada momento porque saben que la violencia puede estallar con mucha facilidad. Por una parte hay ese peligro de la autocensura, pero es una amenaza que es doble, porque también hay el peligro de más y más llamados a leyes más estrictas para regular la libertad de expresión. Y eso también nos da mucho miedo, que se utilicen leyes de todo tipo, vemos en distintos países como las leyes antiterroristas, con el uso del discurso del odio, se utilizan para limitar a raperos, a tuiteros, a blogueros. O sea, es una realidad que hoy en día el discurso del odio o el argumento de defenderse frente al discurso del odio se utiliza para limitar la libertad de expresión. Y la doble amenaza tenemos que, sobre todo, conversarla. Tenemos que conocer en qué situaciones nos encontramos, de qué manera podemos colaborar los unos con los otros, y para eso creo que organizaciones como PEN Internacional son tan importantes, para que conozcamos las distintas experiencias en distintos países y podamos ir definiendo en esta conversación de qué manera entre todos podemos enfrentar el discurso del odio.
por mi parte, y siguiendo en esta línea de Carles, a mí me preocupa el odio organizado, es decir, la planificación del odio, la estrategia del odio, la que ocupa los medios de comunicación, la que se disemina a través de un Estado furioso, de un Estado en carne viva, pero que enfrenta a pobres con pobres, a huérfanos con huérfanos, a mujeres con mujeres, solo por el hecho de defender los intereses privados por sobre los públicos. Es decir, cuando el odio va en contra del bien común como una estrategia organizada, como una estrategia consciente, voluntaria, planificada. No relativizo los otros discursos de odio, los esporádicos, los individuales, pero sí que creo que, y perdonen, pero estaba leyendo justo, la contrapartida no es la tolerancia. Y si me dan un minuto, me gustaría responder a esa cuestión, porque yo quiero recordar que tolerancia era un término más allá de su raíz y más allá de yo querer definir de una vez y para siempre, porque yo creo que de verdad lo contrario al odio es sentarnos a conversar, estar juntos, no permanecer en las sombras, no ocultar los intereses privados, exponernos, estar expuestos a la vida común, crear tejidos sociales y comunidades distintas a las industrias publicitarias, a las industrias del entretenimiento y a las industrias mediáticas. Tolerancia era aquello que expresaba una tregua entre dos ejércitos, sobre todo en las guerras cruzadas, para rearmarse y curar a los propios heridos de tu propio ejército y volver luego a la guerra. Tolerancia proviene, y ustedes lo recordarán, por la fuerte impronta filosófica y religiosa de Voltaire, de John Locke, a propósito de los tratados de tolerancia que siempre crearon no una relación de conversación igualitaria, sino una suerte de discurso sobre el otro complaciente, de inferioridad, de subestimación, que fue tan bien dicho por Zygmunt Bauman como aquello de perdonarle por el momento la vida al otro, pero dejarlo condenado a muerte. Yo quisiera otra respuesta que la tolerancia. Y es una actitud más activa, más comunitaria, más pública. No estoy diciendo que no respetemos, estoy diciendo que tolerar no es suficiente. Y en ese sentido, cuando Gustavo incorpora la idea de la educación o el sistema jurídico, yo quiero decir que la educación no hace otra cosa que pretender, que intentar crear otros tejidos sociales más plurales, más igualitarios, salvo en aquellos proyectos entregados dócilmente al mercado y a la industria. Pero en general la educación es una respuesta al odio. El problema está que la educación sigue en un estado de precariedad absoluta y no puede hacérsele descansar en sus espaldas todo el peso del mundo horroroso. Tiene que haber algo más. No es solo la escuela la que puede protagonizar ese tejido social comunitario. Perdón que me haya excedido un poco con la expresión. Alguien mencionaba y preguntaba acerca de bibliografía para trabajar en las escuelas. Y me parece que la persona que lo pregunta es de Argentina. Quiero decirles que el INADI tiene un material maravilloso sobre los discursos del odio, sobre el odio. Es un material libre, público, gratuito, para acceder y poder trabajar en las escuelas. Bueno, indagan también sobre estrategias comunicacionales, cuáles podrían ser las aplicables en nuestro país. En nuestro país ha fracasado la ilusión y la intención de una democratización de los medios de comunicación. Y eso también se enarboló y se cristalizó en discursos de odio. Yo creo que hay que recuperar
la idea de que la realidad no es hegemónica, la realidad es una disputa simbólica y que por lo tanto no se trata de discursos de odio, de lo que se trata es de entender la multiplicidad de puntos de vista y de experiencias a propósito de la guerra. Además tenemos una defensoría en vigencia, una defensoría del pueblo a propósito de los medios de comunicación, que ya vieron el maltrato a que se ve permanentemente abocado. Bueno, a propósito de eso hay una pregunta relacionada que dice si es posible pensar en una justicia restaurativa para tramitar estos discursos y acciones del odio. ¿Qué vas a pensar en una? Adelante, Carles. Creo que la experiencia sudafricana sigue siendo un ejemplo por explotar. Porque precisamente con lo que estaba diciendo Carlos Izquierdo, la importancia de, frente al odio organizado, no ofrecer una simple tolerancia, sino ofrecer una conversación organizada, una sociedad civil que debate, que avanza. Creo que es muy importante ese vínculo que se hizo en Sudáfrica entre la verdad y la posibilidad de reconciliación. Y ahí es donde defender en el contexto actual la idea de verdad me parece fundamental, porque precisamente buscamos la verdad y defendemos que existe una posibilidad de llegar a la verdad en un régimen de propaganda que nos llega por todas partes, además de una propaganda que cada vez más se define no como un contradiscurso, sino como un discurso que multiplica los discursos hasta el punto en que nadie sabe que sea posible la noción de verdad. Y eso lo hemos vivido de manera muy concreta. El periodismo vive frente a una presión muy fuerte. Empezó de manera brutal con la ocupación rusa de Crimea y del Donbass, donde los periodistas más reputados de las mejores escuelas escribían un informe perfectamente documentado y inmediatamente aparecían contrainformes, la función de los cuales era poner en duda los hechos, no para ofrecer una realidad alternativa, sino simplemente para poner en cuestión la simple posibilidad de conocer qué había ocurrido, qué pueblos habían sido quemados, qué personas habían sido masacradas. Y eso se ha ido extendiendo. Cada vez más la propaganda actual lo que hace es poner en cuestión la simple posibilidad de sostener una u otra forma de verdad, que por supuesto tiene que ser verdad en debate, en diálogo, en conversación, como definía Carlos Izquierdo, pero realmente tenemos que defender de nuevo la noción de verdad como lo que estamos buscando en estos tiempos de propaganda. Y agrego que creo, querido Carles, que además de eso, el acercamiento a la verdad se produce por la conversación y por la propia biografía de la experiencia, que es un asunto netamente literario, quiero decir. Es decir, ¿qué experiencia revela la posibilidad del acceso a lo real y a la verdad, no mediada solamente por las agencias informativas? Entonces, en esas comunidades de conversación incluiría la imaginación y también incluiría la experiencia. Lo que de verdad nos pasa y no simplemente aquello que pasa delante nuestro y que no terminamos ni de contemplar, ni de experimentar, ni de sentir, ni de saborear, ni de pensar. Porque justamente esos discursos de odio impiden la detención y quieren a cambio una reacción a la misma altura. Esas son las conversaciones entre trolls que habitualmente vemos, que están dichas no para entrar en una conversación, sino simplemente para vomitar y salir, y quitarse. Por lo tanto, también pongo aquí el criterio de la experiencia y que la literatura es una gran transmisión de la experiencia de la humanidad, sino la más grande, el más grande tesoro de amplitud de mundos y de vidas
que están a disposición para hacer experiencia. Bueno, creo que sería eterno el tiempo que quisiéramos dedicar a este diálogo. Quisiera que a modo de cierre cada uno nos transmitiera un mensaje como para poder quedarnos meditando sobre sus últimas palabras. Espero que no sean mis últimas palabras, que No, siempre no, no. suenan. Las de este diálogo, las de este diálogo. Ah, menos mal. Bueno, primero desear que se encuentren bien, que puedan seguir respirando. Estamos en una época de mucha incertidumbre, donde el odio no ayuda absolutamente a nada, sino que crea todavía más crispación, más incapacidad para poder pensar qué queremos colectivamente y hacerlo como un ejercicio público, no hacerlo como un ejercicio privado. Por lo tanto, y aún viéndome yo personalmente, a veces en estas experiencias del discurso del odio, por ciertas posiciones que he tomado, etcétera, etcétera, donde rápidamente se juzga una opinión como de qué lado estás o quién te ha comprado o cuánto te pagan, y uno siente dolor, siente pena. Imagino en condiciones de exilio, en condiciones de encierro, en condiciones de vulnerabilidad, cómo se multiplica este discurso del odio. Y repito, tenemos que evitar la humillación, porque el desprecio, la falta de dignidad, pero sobre todo la humillación, es el elemento menos educativo que conozco. Así que muchas gracias por este lugar y por compartir con Carles y con ustedes algunas ideas. Yo quisiera retomar lo que justo decía Carlos sobre el valor tan importante de la experiencia. Y creo que espacios como este y cualquier forma de reunión en sociedad civil, y lo que hacemos nosotros también como PEN Internacional, nos abre un espacio para escuchar el testimonio, para escuchar experiencia en forma de testimonio. El testimonio no es más que experiencia desplegada a través de la imaginación, a través de la palabra, a través del relato. Y ahí es donde abrir espacios para escuchar el testimonio de periodistas agredidos, de mujeres amenazadas, de un testimonio como, por ejemplo, Berta Cáceres en Honduras, la militante periodista que denunciaba crímenes ecológicos y como mujer, como indígena, fue asesinada. Esos testimonios que forman parte del mundo actual, abrir espacios para recibir su palabra, recibir su capacidad de dar cuerpo de verdad, de reflejar la lucha por la justicia y de decir la verdad en un contexto tan duro como el que viven esas personas, es muy importante. Y por lo tanto quisiera también acabar agradeciendo esta conversación y la posibilidad de abrirnos al testimonio de la cordialidad, de la imaginación, de la conversación y la defensa, la resistencia frente a los discursos del odio. Muy bien. Bueno, agradecemos profundamente a Carles Torner, también a Carlos Escliar por este riquísimo diálogo. Ha sido realmente un placer y esperemos que en algún momento se repita por temas más gratos. Los invitamos a nuestro próximo encuentro para escuchar a Luisa Valenzuela, Sandra Bianchi y Dina Grijalva en un diálogo sobre microrrelatos en Bellas Artes. Será el martes 18 de mayo en el horario habitual de las 18 horas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.